Benaías, una figura imponente entre los personajes bíblicos, emerge de las páginas sagradas como sinónimo de valentía y fidelidad. Conocido como el más grande guerrero de todos, Benaías realizó hazañas notables como matar criaturas salvajes, gigantes e incluso el propio hermano del rey Salomón. Acompáñame en este video para conocer todos los detalles de estas historias. Pero antes, como de costumbre, te pido que te suscribas al canal y dejes un me gusta para ayudarnos a seguir con este trabajo. Benaías es un personaje que aparece en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Encontrarás referencias a otros individuos con el nombre Benaías, además del Benaías que veremos aquí en este video. Sin embargo, hoy trataremos sobre uno de los mayores guerreros de la Biblia, el Benaías, comandante del ejército del rey David. Benaías era hijo de Joiada y descendía de la tribu de Leví, específicamente de la familia de los coatitas. Los levitas desempeñaron funciones religiosas importantes en el Antiguo Testamento, incluyendo servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Joiada, el padre de Benaías, era un sacerdote levita y por lo tanto Benaías provenía de una línea sacerdotal. El nombre Benaías tiene significado y origen hebreo. En hebreo, Benaías es una combinación de dos palabras, Ben, que significa hijo de, y Yah, que es una abreviatura del nombre de Dios, Yahweh o Jehová. Por lo tanto, el nombre Benaías puede interpretarse como hijo de Dios, o aquel a quien Dios es misericordioso. Es importante darse cuenta de que muchos nombres en la Biblia tienen significados simbólicos y espirituales, y Benaías refleja la creencia en la importancia de la relación con Dios, siendo una expresión de fe y confianza en la divinidad. Benaías es mencionado en el libro de Crónicas como habiendo hecho actos notables en batalla. Su atributo más importante, según lo relatado en la Biblia, fue su valentía y falta de miedo en la lucha. Uno de sus actos más notables fue la derrota de un león en un pozo en un día de nieve. Enfrentar a un león, una de las criaturas más feroces de la naturaleza, en medio de un pozo, requería una valentía excepcional. Estos actos valientes de demostración de fuerza y habilidad comenzaron a moldear su carrera como un legendario guerrero. Esta historia está descrita en el libro de Samuel. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un hombre valiente de Capsel, de grandes hechos. Él mató 2 leones de Moab, y descendió él y mató un león en medio de un hoyo en tiempo de nieve. Él mismo mató a un egipcio, hombre de hermosa apariencia, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Mas él descendió a él con un bastón, y quitó la lanza de la mano del egipcio, y lo mató con su misma lanza. Estos actos notables de coraje y fuerza hicieron de Benaías un héroe y un valiente guerrero en la corte de David y Salomón. Sus hazañas, especialmente la victoria sobre el león, son frecuentemente citadas como ejemplos de valentía en la Biblia. El momento exacto en que se convirtió en un guerrero y ascendió a la posición destacada en la corte de David no está detallado en la Biblia. Es posible que haya demostrado su coraje y habilidades en batallas o desafíos a lo largo del tiempo, ganando la confianza de David y recibiendo el nombramiento como comandante de la guardia personal del rey. David era conocido por reconocer y recompensar la valentía y la lealtad, y Benaías había demostrado ambas cualidades en sus acciones. La relación de Benaías con una familia sacerdotal puede haber sido vista como una ventaja, ya que podría traer un equilibrio entre las funciones religiosas y militares en la corte de David.
Benaías no era solo un comandante, aunque a menudo se le menciona como comandante de la guardia personal de David. Sus habilidades y papel en la corte de David y posteriormente en la corte de Salomón eran más amplios que solo el cargo de comandante. Su ascenso a estas posiciones destacadas fue el resultado directo de sus habilidades comprobadas y su compromiso inquebrantable con su rey y su reino. Era un héroe que personificaba la valentía y la dedicación en su forma más pura. Además de ser conocido como un guerrero valiente y leal, también desempeñaba funciones de liderazgo en la corte, lo que podría incluir la supervisión de otros guerreros y la ejecución de órdenes importantes. Por lo tanto, aunque comúnmente se le refiere como comandante, Benaías desempeñó un papel más amplio e influyente en la administración y el liderazgo militar de la corte de los reyes David y Salomón. La verdadera profundidad de la lealtad de Benaías fue puesta a prueba en un momento crucial de la historia de Israel, cuando David enfrentó una rebelión de su hijo Absalón. Absalón se rebeló contra su propio padre, el rey David, e intentó usurpar el trono de Israel. El episodio que la lealtad de Benaías fue puesta a prueba ocurrió durante esa revuelta. Cuando David huyó de Jerusalén debido a la rebelión de Absalón, Benaías permaneció leal a David y lo acompañó en su exilio. Durante esa huida, Benaías fue fiel al rey, demostrando su lealtad inquebrantable. Posteriormente, durante la batalla entre las fuerzas de David y las de Absalón, Benaías continuó apoyando a David. En el apogeo del conflicto, cuando Absalón fue capturado por las fuerzas de David, Benaías estaba entre aquellos que apoyaron la decisión de David de ejecutar el juicio del rey sobre su hijo rebelde. Este momento crítico en la historia de Israel destacó la lealtad de Benaías a David, mostrando que permaneció firme al lado de su rey, incluso en tiempos de tumulto y traición, lo que es un testimonio de su devoción inquebrantable. Su dedicación a David y al reino era evidente, y su fidelidad durante momentos difíciles lo destacó como un ejemplo de devoción. Otra situación que demuestra la fidelidad de Benaías fue cuando Adonías, hijo de David, buscó autoproclamarse como el próximo rey de Israel. Hubo una conspiración en torno a su ascenso al trono. Reunió seguidores y organizó una fiesta en la que se declaró rey, incluso sin la aprobación de su padre, el rey David. La acción de Adonías creó un escenario político tumultuoso y potencialmente peligroso, ya que desafiaba la sucesión real planeada por David, que pretendía que su hijo Salomón fuera el próximo rey. En este contexto, la fidelidad de Benaías brilló. Permaneció leal a David y al plan del rey para que Salomón lo sucediera como rey de Israel. Benaías no se unió a la conspiración de Adonías ni apoyó la autoproclamación de Adonías como rey. Su dedicación inquebrantable a David y al reino respaldó el deseo de David de seguir la voluntad de Dios en cuanto a la sucesión real. La acción de Adonías, al autoproclamarse rey, desafió la sucesión real planeada por David y amenazó la estabilidad del reino. Esta acción de Adonías generó tensión y división dentro del reino, ya que algunos seguidores y líderes lo apoyaban, mientras que otros permanecían leales a David. La situación política se volvió extremadamente delicada y había el riesgo de conflicto armado entre las facciones que apoyaban a Adonías y aquellas que apoyaban a Salomón, el elegido de David para ser su sucesor. David, viendo la amenaza a su autoridad y a la sucesión real de su hijo Salomón, tomó medidas decisivas para asegurar la realización de sus planes y la continuidad de la dinastía davídica. Proclamó públicamente a Salomón como su heredero y sucesor, y se realizó una ceremonia de unción para confirmar la elección divina. Además, David instruyó a Betsabé,
madre de Salomón, a actuar con sabiduría y determinación para garantizar la seguridad de Salomón. El resultado final fue la confirmación de la elección de Salomón como rey de Israel. Y Adonías vio fracasar su intento de usurpación. Los eventos dramáticos que siguieron sirvieron para consolidar el reinado de Salomón y reforzar la continuidad de la dinastía davídica en la historia de Israel. La historia de Adonías es un ejemplo de cómo la sucesión real era una cuestión crucial en la política del antiguo Israel, y cómo la lealtad y la intervención divina desempeñaban un papel importante en la determinación del próximo rey. Algunas figuras importantes de la corte de David perdieron prestigio, y una de ellas fue Joab, el comandante del ejército israelita. Joab, quien había sido un comandante leal a David en muchas batallas y campañas militares, tuvo su lealtad puesta a prueba a medida que la transición de poder se desarrollaba. Joab, inicialmente, no estaba alineado con la sucesión de Salomón, pues había apoyado el intento de Adonías de convertirse en rey. Su apoyo a Adonías fue una señal de debilidad en su lealtad a David y a la dinastía davídica, y su disposición a seguir al candidato no elegido por David lo puso en desacuerdo con el plan divinamente ordenado. Cuando la conspiración de Adonías fracasó y David proclamó públicamente a Salomón como su heredero, Joab se dio cuenta de que su apoyo a Adonías había sido un error político. Se encontró en una posición delicada y para preservar su lugar y evitar la represalia de Salomón, buscó refugio en el tabernáculo, aferrándose al altar como símbolo de protección y perdón. La acción de Joab, aferrándose al altar, es un ejemplo de lo tumultuosa e incierta que estaba la situación en ese momento. Sin embargo, Salomón, tras asumir el trono, ordenó a Benaía que ejecutara a Joab como un acto de justicia por su apoyo anterior a Adonías y su lealtad vacilante. La caída de Joab representa cómo la intriga y la ambición durante la transición de poder llevaron al cambio de lealtades y a la reafirmación de la autoridad del nuevo rey, Salomón. Tras la ejecución de Joab, Salomón eligió a Benaía como su comandante militar, demostrando su confianza en el papel de liderazgo de Benaía. Benaía asumió la responsabilidad de liderar el ejército israelita bajo el reinado de Salomón, y su nombramiento reflejó la continua lealtad y la habilidad demostrada a lo largo de su carrera. Su trayectoria de vida, desde los actos valientes en el reinado de David hasta el liderazgo bajo el reinado de Salomón, ejemplificó su dedicación y habilidades notables como guerrero y líder. Después de la ascensión de Benaía como comandante del ejército, la historia continuó revelando su fidelidad inquebrantable a Salomón. Sirvió fielmente al nuevo rey y desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad y el orden en Israel. La transición de poder y la ejecución de Joab, seguidas por el liderazgo de Benaía, reflejan cómo los cambios en el liderazgo político y militar estaban marcados por lealtad, coraje y habilidades notables en la historia de Israel. Tiempo después, Adonías, hermano de Absalón, regresó al reino. Su intento de autoproclamarse rey, a pesar de que su padre, David, ya había designado a Salomón como su sucesor, demostró su ambición y deseo de poder. La historia de Adonías está marcada por una segunda tentativa de usurpación del trono. Su segundo intento de toma de poder reforzó el papel central de la lealtad y la elección de Dios en la determinación del próximo rey y en el mantenimiento del orden en el reino. Adonías pidió la mano de Abisag, una concubina de David, como esposa. Este pedido fue interpretado como un intento de reclamar el trono, ya que en la cultura de la época, casarse con una concubina del rey podía considerarse un acto de reclamación de poder.
Adonías no aprendió del fracaso anterior de su hermano Absalón y en cambio siguió un camino similar. Su acción desafiante creó más tumulto y división dentro del reino de Israel, poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno. Esto llevó a Salomón a tomar medidas para neutralizar cualquier amenaza potencial de Adonías. Por ello, Salomón ordenó a Benaía que ejecutara a Adonías, marcando el fin de cualquier desafío serio a la sucesión real y consolidando su propio gobierno como el legítimo rey de Israel. La ejecución de Adonías por parte de Benaía demostró la fidelidad de este último al nuevo rey y su compromiso en mantener el orden y la continuidad de la dinastía davídica. Benaía, al cumplir la orden de Salomón, una vez más, demostró ser un comandante leal y un ejecutor de las decisiones reales, independientemente del impacto personal que tales acciones pudieran tener. Su conducta ejemplar como líder militar y su obediencia a la autoridad real jugaron un papel fundamental en el mantenimiento del orden y la autoridad del rey en Israel. Benaía también desempeñó un papel en la ejecución de Simei, según lo ordenado por el rey Salomón. Simei fue una figura conocida por haber maldecido al rey David en el pasado, cuando David estaba huyendo de Absalón durante la rebelión de su hijo. Posteriormente, Simei pidió perdón a David, quien accedió a no matarlo, pero lo hizo jurar que no abandonaría Jerusalén. Sin embargo, después de la muerte de David, Simei rompió su juramento y dejó Jerusalén. Esto fue visto como una violación de su compromiso y una amenaza a la estabilidad del reinado de Salomón. Por lo tanto, Salomón ordenó que Simei fuera muerto por su falta de respeto al juramento. Benaía fue encargado de cumplir esta orden, lo cual hizo, demostrando su lealtad a la autoridad real. Por lo tanto, Benaía fue responsable de la ejecución de Joab, Adonías y Simei, cumpliendo las órdenes de los reyes David y Salomón para mantener la estabilidad y el orden en el reino de Israel. Sus acciones reflejan su fidelidad al liderazgo real y su compromiso de hacer cumplir las decisiones reales, incluso cuando implicaban la ejecución de individuos. Si te gustó este video, te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y hagas clic en alguno de estos dos videos que aparecerán en tu pantalla. Estoy seguro de que los disfrutarás. Abrazos y que Dios los bendiga.